comienzo nuevo en salud. ¡Qué momento! Es un momento muy fuerte para mí. Me siento que estoy con un ídolo indiscutido que para aquellos que somos amantes de la videolaparoscopía, aparte de un ídolo, es el pionero en esta técnica que pasó por más de 30 años de idas y vueltas y que, como un auténtico gigante que él es, supo superar y sortear muchísimas dificultades y desacreditaciones que hoy, en 2026, es una técnica que llegó para quedarse en todas las especialidades y subespecialidades de la ginecología. Estamos con el profesor Kamran Nejat, aparte de todo lo que mencioné anteriormente, mi mentor en cirugía videolaparoscópica, mi amigo y mejor persona. Como en otros rubros no comparables como son Sylvester Stallone como actor, Phil Collins como músico, vos lo sos en la cirugía, y de quien no quiero olvidarme es de mi mentor en medicina reproductiva, quien fue mi gran maestro y amigo, el profesor Aníbal Acosta. Nunca olvidaré cómo llegué a vos, básicamente a través de un paper que había publicado en el año 92 sobre la anastomosis ureteral por vía laparoscópica. Y eso determinó que el lugar donde me quería formar era con ustedes. Y bueno, un ídolo, uno trata de conocer su historia, y sos un gran ejemplo de lucha y perseverancia, y me gustaría escuchar en tus palabras un poco cómo fue y qué sugerencias le darías a los médicos jóvenes. Well, thank you very much first. You are very, very kind to say that I am humble. You changed my life. Well, thank really, you. really. Thank you. It is a privilege and pleasure. And thank you for your very kind words. I truly appreciate it. That means a lot. You know, I'm a fatalist. I believe I'm not religious, but I believe in goodness, and I believe all of us have a destiny, and we are born to fulfill that. So I don't want to take a lot of credit for anything I have done. I'm not being really humble or anything, but I believe I have been very, very lucky in my life. I had wonderful parents and family brothers, and we grew up. And I give again essentially the credit to my parents that they just told that this life essentially is you have to fight, and nothing good comes easy. And as long as you think well, you speak well, and your actions are good, and you believe in your heart that you are doing good, then you keep going. And the truth ultimately will win. And that has been my motto. It has, as you know yourself, it hasn't been easy, but life is not easy for anybody. Everybody goes through a hard time, and all of us carry our own cross. So for me, also, I thought this was a very, very good idea over the years, and I wanted to really minimize the impact of surgery on patients, endometriosis especially, because my own family members have been affected with this since we were children. So, and that is why I believed in avoiding large incisions to do everything easier for the patient. And that is, I invented and pioneered video laparoscopy without robotic assistant, essentially endoscopic surgery, with the viewing of the monitor, doing the surgery while looking on the monitor rather than opening the abdomen, and doing extensive procedures. And you said one of them that you studied again, it was putting the ureter when you remove endometriosis and putting it together. We started in 80s, and then finally we published it in 1991, 92, Yes. so on and so forth. It was incredible. En realidad, Kamran, yo llegué al Northside Hospital acá en Atlanta gracias a la amistad que tenían mi jefe de servicio en el Hospital Rivadavia, el profesor Carlos Burrucharri, con nuestro amigo en común que era Aníbal Acosta. Recuerdo mi primer día en el Northside cuando en agosto del 95
entré y mi primera cirugía fue una histerectomía con resección de colon por una endometriosis con pelvis bloqueada que comenzó a las 7:30 de la mañana y terminó a las 15:30. La hizo Far y cuando terminamos la cirugía de 8 horas yo estaba asombrado y perplejo y le pregunté a Far si no hubiese sido mejor hacer una laparotomía y Far me dijo, mira, nosotros tenemos como principio que lo que empezamos por la laparoscopía lo terminamos por la misma vía en la medida en que el paciente lo permita. Y me di cuenta de que ustedes eran diferentes y que tenían una idea muy clara y el objetivo era absolutamente preciso. Y empecé a entender el porqué de muchas cosas y vi cosas que desde ese momento no volví a ver nunca, al menos en Argentina. Como una cirugía que estaba haciendo por una endometriosis importante, SINA, y en un momento encuentro un tumor retroperitoneal y pide un transductor que colocó por el trocar, que era un transductor translaparoscópico, y hizo la primera, por lo menos la que yo vi, la primera ecografía translaparoscópica. En ese momento yo era muy joven y con poca experiencia, pero fue increíble y ahí me di cuenta que ustedes estaban 4 o 5 escalones por encima del resto. Y esto fue algo que marcó desde ver cómo tenían el equipamiento, cómo hacían la documentación de los estudios, cómo preparaban a la paciente antes y durante y en el final de la cirugía, grabando los procedimientos y controlando y chequeando que no hubiera lesiones en el abdomen al finalizar la cirugía. Realmente una experiencia inolvidable. Thank you. In that sense, you're absolutely correct because that was a posterior exenteration practically that we did for endometriosis. And as you know, bad endometriosis is far worse than any bad cancer. And in cases like that, you remember that they are referred to us to do it. And very, very extensive bad endometriosis, that patient needed hysterectomy and posterior exenteration and removal of the endometriosis, a proportion of the bowel and restriction of the lower part of the ureters. And then and you remember those patients, they usually go home 1 or 2 days later. Now I send them home the following day. Or those cases, originally when we did the bowel resection, by the laparoscope, that is why colorectal surgeons, they call it barbaric. But now, in 2004, New England Journal of Medicine said that is the way to do it. So it took a long time. Some of our work took 30 to 35 years, but now the whole world is practically wants to do that, and they try to do the same procedures that we originated more than 40 years ago. También recuerdo cuando viniste a Argentina en 1996, que fue un año después que yo había terminado mi rotación en Atlanta, y para recuerdo el año pasado cumplí 30 años de mi rotación con ustedes, y estábamos, recuerdo, en los principios de los 90 en la Sociedad de Endometriosis, y había varios colegas importantes que me decían que la endometriosis intestinal casi no existía o que era excepcional. Y yo ya había visto decenas con ustedes en Atlanta y ahí me transformé en el vocero de la técnica que ustedes realizaban y comenzamos en el Hospital Rivadavia en Buenos Aires a trabajar en conjunto con los coloproctólogos y los urólogos haciendo esas cirugías. Pero me gustaría que vos me dijeras, Kamran, ¿cuáles son tus sugerencias para transmitir a los médicos jóvenes cuál sería la forma más adecuada para evitar dificultades o complicaciones en la cirugía? ¿Cómo deberían formarse? ¿Cuál es la idea más adecuada para formarte en cirugía? Very good question. Right now, they are very, very lucky because there are mentors like yourself exist. It is better that they don't learn on themselves. It is better than spend at least a couple of years with a very high volume surgeon like yourself, because the least they learn is how to operate safely and what not to do. Because what the mind doesn't know, eyes don't see. So they might not know that if they do that, they get into trouble. And when they are with you, you will teach them how not to get into trouble and avoid complication. Because it's better not to have complication.
Realmente mi experiencia en el Northside Hospital con ustedes fue para mí inolvidable y traté de poner en práctica todo lo que vi que ustedes hacían, desde cómo documentaban la cirugía con las imágenes, los videos para los pacientes, previo y post quirúrgicos, tomarme el tiempo para visualizar al inicio toda la anatomía y al final, al igual que algo que me llamó mucho la atención, que fue un trabajo que estaba haciendo Farr, sobre la anatomía pélvica, donde dedicaba más o menos 15 minutos al inicio de la cirugía para medir con el palpador las distancias entre la pared abdominal y los distintos órganos, con el ovario, con la arteria ilíaca, con el útero, con la vejiga, para poder tener una distancia. Y esto después lo vi llevado al papel en una publicación que ustedes hicieron y que también en el libro que vos realizaste, en el cual mostraban la diferencia y la ventaja de colocar en la primera vía o el trocar con la paciente en decúbito dorsal y no con Trendelenburg, porque ahí la distancia entre el ombligo y los vasos ilíacos o la parte sacra era mucho más próxima. Y esto fue algo realmente muy interesante de entender el por qué se hacían las cosas, y también me sirvió mucho para poder desarrollarme en mi práctica profesional. Todo esto también aprovecho para transmitirlo a los médicos jóvenes, a mis residentes, para que entiendan el porqué de las cosas y cómo se hacen un trabajo científico realmente con rigor. Well, thank you so much. Thank you so much. That means a lot. That means many things coming from you, that you are a learned man and knowledgeable. Hay un tema muy importante que realmente me llena de orgullo, es verlo a ustedes tres, a vos, Kamran, a Farr y a Sina, desde muy temprano en la mañana hasta última hora de la tarde, aportando en este meeting, y realmente es algo que tratar de entender el porqué de la iniciativa que ustedes tienen, porque tener iniciativa, como definimos nosotros, es ponerse las pilas y tener inquietudes y ser proactivos. ¿Cómo tratarías de transmitir eso a las nuevas generaciones? Well, you know, the human beings and different times and the different groups of people, their mentality is very different. And inventions are, it has been said before, that they are the product of the needs of the human being. And us as human beings, we have the power of brain and thinking and innovation. So that is correct that the newer generation, they differ than other groups perhaps in their mentality of the work hours. Thinking that some are more aggressive than the others, and their needs are different. And probably those who are working harder and smarter are people who are going to take over, and they are going to be the leaders, and the other ones are going to be the followers. Because there are some people, they like to be the leaders, but not everybody wants to. There are some people, they just like to be, just go by, have a natural, routine, daily life. And I have noticed that the reasonable mind differ. Yes, yes. And what do you expect in the next 10 years in video laparoscopy? In general, as I said in my presentation, that doctors would always have a job. Smart people always they create the right job for themselves. The next 10 years, to a large degree, artificial intelligence is going to help the doctors and healthcare professionals significantly in many, many ways, and make them to be far more productive and help more patients. That is what I say. En tu presentación hoy a la mañana nos decías que cada cirugía en cada paciente es distinta. Igual que un antibiótico no tiene el mismo efecto en distintos pacientes. Es muy importante seguir los pasos que uno tiene que realizar en una cirugía
y respetarlos. Para ello, mirar cirugías es muy importante, ayudar cirugías es mejor, y la simulación quizás es una de las mejores porque en los sistemas virtuales nos permiten que el software nos evalúe objetivamente, y ahí al colocarnos una puntuación, nosotros en esos podemos ver cuáles son los errores que cometemos y cómo tenemos que mejorarlos. ¿Cómo ves vos la formación y la capacitación en la cirugía en los años que vienen? Simulators, as you say, like the airplane, the pilots before flying, they have good simulators. And probably for surgery, that would be the ideal. However, as I said, with recent advances that AI is making with robotics, so on and so forth, I think ultimately this might take 30 to 40 years, 30 years probably, but ultimately a lot of these procedures would be performed by the robots. And because when we reach the level of the fusion of the human mind with the singularity, when we know that the combination of the power of computing is so much, the next generation of the computing power, it was so much that surpasses all the human beings in the world. And then with the robots, we teach them all the good things, the excellent productivities of the surgery, the basics of them. And they learn, and they can reason themselves, and they can learn from themselves, and they outsmart any and all human beings. So the surgeries could be done to a large degree flawlessly. And that is going to come, that is when it is going to be standardized and democratized for everybody. As you said, the 500 milligram ampicillin, as I referred to it before, all over the world is the same. But the same hysterectomy or cholecystectomy in two operating rooms, in the same institution, side by two different surgeons, probably are done differently, with different outcomes, with different group of people. And this, when you standardize it and democratize it, the results are going to be good for everybody. When it rains, all the boats rise. Yes. Yes. Bueno, Kamran, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo esto que me has brindado a lo largo de estos 30 años junto con tus hermanos Far y Sina. It's a pleasure to see you again. I'm welcome, and I'm glad you had a very good time. Thank you so much. Have a great day. Enjoy the rest of the meeting.